Ok, la respuesta con las clases, digamos, si están presenciales o no, es, yo prefiero que estén presenciales. O sea, háganlo el esfuerzo, aunque sea, digamos, cortado de estar presenciales, porque, digamos, hay, digamos, mayor oportunidad tanto de ustedes como de mía, digamos, de ir explicando cada tema punto por punto. Si yo grabo la clase y la subo, que lo he hecho, digamos, mayoritariamente todas las semanas, hay dos riesgos. Riesgo número uno, no necesariamente la puedo subir inmediatamente, porque digamos, yo inmediatamente que salgo de esta clase tengo más compromisos y yo en algún momento de los días tengo que bajar el archivo, subirlo, publicarlo, entonces digamos me toma un tiempo. A veces me toma más, a veces me toma menos. Entonces digamos, el riesgo ahí es que no puedan verla esa misma semana, el mismo día, si yo no la subo inmediatamente. Entonces prefieran y traten de hacer lo posible de estar presenciales. Si tienen problemas de internet y está cortado, que se les está conectando y conectando y demás, pues puede ser, ¿verdad? Pues hagan el mejor esfuerzo posible. Igualmente queda el archivo, digamos, histórico en el momento que yo lo suba para utilizarlo, digamos, de referencia. Entonces, lo pueden usar si perdieron huecos de la clase y demás. Sin embargo, digamos, yo prefiero que hagan que sea presencial. Más que todo por el tema, por tópicos que ustedes lo mismo han dicho, digamos, lo han visto, digamos, son temas, no son temas completamente light, ¿verdad? Son temas complicaditos, ¿verdad? A veces son temas que hay que ir digiriendo poco a poco para poder entenderlos. Entonces, la respuesta es esa. Traten de estar presenciales en la medida de lo posible pues utilicen más bien la clase grabada como un histórico para información, digamos, posterior, para dudas y demás. Sí, está claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Listo, entonces empecemos. Eh, ok, con respecto a temas administrativos, para de una vez aprovechar. Con respecto a los laboratorios, aquí que están todos para hacerlo una sola vez. Ok. Los laboratorios, digamos que se van a dar cuenta que, bueno, primero que nada, yo tuve que ajustar un poco los grupos, digamos, de temas. Entonces, los siguientes tres laboratorios van a quedar todos de tres laboratorios. Eso con dos razones. Una, para que, digamos, sea más o menos una carga de trabajo similar en cada vez que tengan que hacer un reporte. Eso es lo primero. Y lo segundo es para también, si extendemos a que sean 4 semanas, digamos, de laboratorios para hacer un reporte, después van a tener que hacer mucho trabajo una y muy poquito la siguiente y va a haber como un pico muy raro. Entonces vamos a siempre hacerlo de tres. Son 12 laboratorios, vamos a ir haciendo de tres, tres, tres. Lo que tal vez iba a pasar, y digamos, y que yo tuve que ajustar un poco es que por cómo están conformados la teoría y los laboratorios, no siempre los tópicos van a quedar como uno detrás del otro. De hecho, en este momento, ya esta semana, tenemos como un poquito como de desfase. Los primeros 3 o 4 clases no fue así, sí íbamos muy, muy adelantados. Pero una vez que llegó el examen y ahora que estamos viendo tema de corriente alterna, transformadores, hay como desfases. Entonces, si sienten en algún momento que hay temas, y yo sé que es así, que estamos empezando a ver en teoría y en los laboratorios estamos apenas terminando de cubrirlos, o al revés, eso, digamos, es para un tema de tratar de que los laboratorios no queden tan pesados. Igualmente, yo hago un esfuerzo y si ustedes tienen por lo menos sienten que hay algún tema, algún tópico específico, como lo hicimos en el primer examen o como lo hicimos hasta ahora en las entregas, si sienten que hay detalles específicos de que no tienen claridad, muchos me han hecho consultas, me preguntan ejercicios específicos, o me preguntan temas, y yo puedo ayudarlos, obviamente en horario diferido, digamos, ¿verdad? No exactamente a la hora. Pero sí, digamos, entonces podemos hacerlo de esa manera. Entonces, de ahora en adelante, como les digo, los laboratorios van a quedar de tres laboratorios por reporte. Y con respecto al formato, digamos, ya yo estoy revisando los primeros y el formato está bien, digamos, el formato está acomodándolo como planteamos. Toda la parte teórica y desarrollo, resultados y después los análisis por nombre en cada grupo, digamos, al final. Eso está correcto de todos los que vi, que son todos. Entonces, con eso para que no quede ninguna duda. ¿Hay alguna duda administrativa que haya que evacuar antes de empezar? Profe, Sí, ¿será que usted ya tiene lo de la práctica de mañana? está El posteado desde la semana pasada. laboratorio. Ah, sí, sí, está en mediación. Ok, Sí, gracias. está en mediación y está, de hecho, está el de esta semana y está el de la otra semana de una vez, si quieren revisarlo. Ok, excelente, muchas gracias. Otra cosa que vamos a hacer esta semana es que, para que también vayan revisando, y yo sé que el semestre
tiene como un pico, ¿verdad? El trabajo que está exactamente en este momento empezando a subir, ¿verdad? Entonces también la información, por ejemplo, también vamos a revisar un toquecito de mediación todos juntos. Que dame un segundo para abrirlo y pasarme. Ok, perfecto. Entonces voy a... Ok, entonces, ¿cuál es la logística de los próximos 2 semanas? Okay. Uno, eh, la semana pasada vimos, o sea, la semana pasada hubo como un inicio, ¿verdad? Del tema nuevo. Ese tema nuevo es, lo había comentado, de circuitos magnéticos. Entonces, circuitos magnéticos se refiere a, digamos que la extensión teórica de las bobinas, que vimos la semana pasada, en donde vamos a empezar a analizar los circuitos desde el punto de vista de su comportamiento electromagnético. El primer circuito que vimos y el primer laboratorio que vamos a hacer esta semana está asociado con eso, con transformadores. Transformadores, circuitos magnéticos, campo electromagnético. Entonces, esta es la semana pasada. ¿Okay? Entonces, este laboratorio fue el que hicimos la semana pasada. Aquí me falta una teoría, se la voy a subir ahora. ¿Okay? Y esta es esta semana. Pues vamos a ver esta semana circuitos magnéticos, continuamos con ese tema. Este es el trabajo de laboratorio de esta semana, o sea, el de mañana. Y también está habilitada la semana que sigue. Entonces, hoy vamos a hacer un esfuerzo para hacer algo, a ver si nos da tiempo. Hoy vamos a hacer un esfuerzo en tratar de ver 2 tópicos, a ver si nos da tiempo. Es un tema un poquito denso y empezamos tarde tras de eso, por culpa mía completamente. Tuve un atraso personal, bueno, personal del curso anterior que estaba terminando la clase anterior. Entonces, vamos a tratar de ver los 2 tópicos. Vamos a tratar de ver circuitos magnéticos y transformadores, a ver cómo nos va, porque si es medio denso. Eh, y ya están habilitados los dos a todos. Si quieren empezar a hacer trabajo previo, pueden hacer el de mañana, que está habilitado desde finales de la semana, como les había dicho, está habilitado creo que desde el jueves o el viernes. Y también adicionalmente ya está habilitado el de la próxima semana por si quieren ir trabajando. ¿Está bien? Voy a abrir el chat por si acaso también quieren hablar por ahí o interactuar por ahí. Okay. Dame un segundo para abrir la lámina. Ok, entonces. Como les indiqué, el tópico ahora es circuitos magnéticos. Entonces, circuitos magnéticos se refiere a temas de transformadores, bobinas, y hoy vamos a ver un concepto nuevo que se llama la estructura metálica interna. De ahí tiene un nombre específico. Ahorita lo vemos. Entonces, primero, tenemos que entender que claramente sabemos que hay metales o materiales que llamamos ferromagnéticos. ¿Qué es un material ferromagnético? Es un material que sí se ve afectado por un campo electromagnético. Pues, ¿cómo se ve eso de una mejor manera? Pues son los metales que usted les pone un imán y se atraen. No necesariamente son todos los metales. Por ejemplo, si usted le pone un imán a una pieza que tiene 95%, 99% aluminio, no se atrae. Entonces, el aluminio, a pesar de que es un metal, que sí es, digamos, que es metálico, es un metal, no necesariamente es ferromagnético. Eso es por un tema de la composición química, cómo están la cantidad de electrones que tiene y la estructura interna que tiene a nivel, digamos, de las células y demás, que no necesariamente tiene efectos magnéticos. Entonces, esta tabla le indica a uno cuáles son los materiales que son amagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Esa característica ferromagnética está asociada a un valor de permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética es una constante que tienen todos los materiales y que después de cierto rango, o después si es muy grande,
si interactúan con un campo electromagnético. Ok, ahora, sí quiero que tengan muy claro y quiero hacer preguntas para que no haya dudas de qué es, vamos a ver, voy a preguntarlo de otra manera. ¿Es lo mismo una corriente eléctrica que un flujo magnético? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? ¿Y por qué serían diferentes o por qué serían iguales? Estas preguntas las hago para afirmar el concepto de qué es lo que estamos viendo. Repito la pregunta. ¿Es lo mismo una corriente eléctrica que un flujo magnético? ¿Son la misma cosa o son diferentes? A ver, alguien que participe. Profe, yo pensaría que son diferentes, nada más que uno induce al otro. Correcto, exactamente. Entonces, no son lo mismo. Son cosas diferentes, pero un fenómeno es derivado del otro, ¿cierto? Entonces, el fenómeno electromagnético, que es el movimiento de esa onda que está invisiblemente en el aire, digamos, se genera porque hay una corriente eléctrica en algún componente. Entonces, cuando hablamos de ferromagnetismo, estamos hablando de elementos, o sea, de materiales que se ven afectados por el segundo, por el campo electromagnético. Sí o no, no tienen nada que ver que sean o no conductores, que es el otro tema. Un material puede ser conductor y no ser ferromagnético. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio conduce electricidad, pero no es ferromagnético. Entonces son cosas separadas que tenemos que entender por aparte. Uh-huh. Y la permeabilidad magnética está relacionada con el segundo. ¿Está claro? Okay. Ahora, ese concepto de permeabilidad magnética vamos a empezar a aplicarlo a un sistema. Un sistema que ya la semana pasada empezamos a verlo, que era pues, el sistema trifilar, pero ahora vamos específicamente a hablar de algo que llamamos máquinas eléctricas. Entonces, ¿qué es una máquina eléctrica? Una máquina eléctrica es algo que usa un circuito magnético, o sea, algo que tiene una bobina. Ya vimos uno la semana pasada. El transformador que vimos que estaba dentro del sistema trifilar es uno de esos. ¿Okay? ¿Y qué función tiene o qué, por qué estamos diciendo que hay temas, equipos que son ferromagnéticos, o sea, materiales que son ferromagnéticos? Porque una de las características que tienen esos materiales es que canalizan el flujo. O sea, que si yo coloco un flujo electromagnético cerca de un material ferromagnético, ese flujo va a atravesarlo y lo va a dirigir en cierta forma. Sin significar eso que conduzca electricidad. Nada más está conduciendo el campo electromagnético a través suyo. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, esas dos leyes, ¿verdad? Las cuales van a afectar nuestro campo. Esto es teoría, esto digamos, hay que entenderlo, hay que tenerlo claro, pero a la hora ya los cálculos no es tan crítico. Nada más está la teoría de por qué se hace tensión y por qué se induce esa tensión y por qué se da un campo electromagnético y cómo pasamos el campo. ¿Sabe? Ahora, esto sí es más importante. Entonces, cuando yo tengo, esto es la descripción física o gráfica de este diagrama. Ok, entonces, aquí sí vamos a ver esa diferencia visualmente. Esto ya lo usamos la semana pasada, solo que lo pasamos por encima rápido para entenderlo y aplicarlo directamente. Ahora lo vamos a, es parte de lo que les decía, estamos como devolviéndonos un poquito. Vamos a entender cómo es que ese campo electromagnético está afectando, en este caso, el núcleo. Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo es un trozo de metal, ¿verdad? Una estructura metálica que era la misma que tenía, si se recuerdan, el transformador por dentro, el transformador trifilar que vimos la semana pasada. Entonces, este núcleo que está aquí va a ser un conductor magnético, o sea, va a ser como una guía la cual va a agarrar todo ese campo electromagnético que está generando esta corriente eléctrica y al final de cuentas va a darle una dirección exacta. O sea, le va a dar, digamos, una ruta por donde irse. Ahora, este núcleo en el campo teórico, digamos, si estamos hablando de un transformador teórico, ¿verdad? Completamente ideal, este núcleo
no tiene corriente eléctrica. O sea, aquí nada más hay un campo electromagnético que está girando, es todo, o que se está moviendo, pero no hay corriente eléctrica. La corriente eléctrica pasa solo por la bobina, que fue lo que vimos la semana pasada, que había papel, aceite y otros materiales para aislar que no hubiera contacto eléctrico. Aquí es lo mismo. Aquí vamos a tener nada más una bobina que sí absorbe, está pasando por ella un campo, una corriente eléctrica, y el campo magnético que se está generando, al final de cuentas, va a guiarse o va a pasar directamente, vamos, se va a mover a través de la bobina. Perdón, de la bobina no, del núcleo, perdón. Entonces, repito, el campo electromagnético pasa por el núcleo. No es una corriente eléctrica, nada más un flujo electromagnético guiado, digámoslo así, digamos, está pasando por ese núcleo porque yo le puse un camino ferromagnético que hace que pase por ahí. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener algunas características. Vamos a tener, primero, la corriente. ¿La corriente de cuál? ¿De dónde? La corriente del circuito que está al final de cuentas dando el campo electromagnético que se genera. Ayer hablamos de la relación de transformación. Entonces aquí, digamos, cuando yo tengo en la primera bobina nada más, yo voy a la mitad de la información que me da la relación de transformación, viene de cuántas vueltas tiene esa bobina. Eso no hablamos. Hablamos porque dijimos que este campo electromagnético que se genera está dado por una de las bobinas. O sea, esta bobina que está aquí tiene su propio campo. Al yo darle una cierta cantidad de vueltas a ese cable, entonces los campos electromagnéticos empiezan a sumarse. Empiezan a sumarse y se van ahora, adicionalmente a eso, no solo se suman, sino que adicionalmente son guiados y se van directamente por la ruta que les estamos colocando, que esa ruta es el núcleo magnético. O sea, es este trozo de metal que está dentro del transformador y que va a guiar ese campo electromagnético. ¿Está claro? Entonces, podemos medir la intensidad de ese campo electromagnético, ¿verdad? Y también podemos medir el flujo magnético. Entonces, hay una relación entre ambos. ¿Okay? Y también sale la fórmula anterior que vimos de la permeabilidad relativa. Esto poco a poco va a ir amarrando y va a ir llegando a un punto específico. Entonces, los circuitos magnéticos en este caso se pueden graficar. Y hay una curva de magnetización. Esta curva, ¿por quién está dada? Está dada por la estructura de este metal. O sea, digamos que ese material magnético se va a empezar a permear magnéticamente. Va a empezar a absorber las características de ese campo electromagnético. ¿Qué es lo que pasa a nivel físico? A nivel físico lo que está sucediendo es que los electrones y todos los átomos, digamos, de la estructura metálica del hierro empiezan a alinearse. ¿Por qué? Porque yo les estoy poniendo constantemente un campo electromagnético que empiezan a mover poco a poco la estructura pues, atómica. Entonces, por eso hay una curva de magnetización. Entonces, ¿qué sucede? Esto, que los campos se llaman dominios magnéticos. Eso básicamente es grupos de electrones que están, digamos, en una cierta dirección y que se suman y no generan ningún tipo de, digamos, de campo electromagnético constante, o sea, un imán. Al yo empezar a colocar un campo electromagnético constante y fuerte sobre ese material, poco a poco hago que esos eh, dominios empiecen a alinearse y alinearse y alinearse hasta que llegan a este punto, donde están constantemente alineados. Y vamos a ver que una vez que pasa eso, yo genero algo en el material que es, digamos, eh, permanente. Entonces, la curva de magnetización que yo genero en un material
digamos que modifica permanentemente ese material. Tanto así que cuando yo empiezo a devolverme, si yo quisiera, digamos, magnetizarlo en la otra dirección, el material empieza a tener una resistencia a ese magnetizamiento. Entonces, ¿por qué es eso? Porque estos campos, una vez que yo empiezo a devolverme y tratar de devolverlos a la otra dirección, ya no estoy empezando de un punto, digamos, caótico. Estoy empezando de un punto donde sí hay una magnetización de cierta dirección. Entonces, devolverme requiere un cierto trabajo. Y entonces la curva completa de magnetización tiene esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo, llego a un punto de magnetización, digamos, que todo el metal ese que está ahí, que es ferromagnético, se magnetiza en una dirección específica. Pero conforme yo me empiezo a devolver, ya no me devuelvo por el mismo camino. ¿Por qué? Porque resulta que ahora hay dos fuerzas que están asociadas. Una es la que el campo electromagnético de esta bobina genera, que se está empezando a devolver, se está cambiando de dirección. Pero resulta que en el primer brinco que yo hice, yo magneticé el material. Entonces ese material ahora tiene una cierta dirección electromagnética propia. Y yo tengo que romperla para devolverme. Y eso genera que la curva empiece aquí, inicialmente, se magnetice hasta un punto límite, pero cuando se devuelva, ya no se devuelve por el mismo lugar, sino que se devuelve por un camino diferente y ya no pasa por el punto de magnetización cero. ¿Por qué? ¿Esta diferencia qué es? Esta diferencia es la magnetización remanente que le quedó al material. Y entonces para yo volver a llegar a cero, más bien tengo que forzarlo en la otra dirección y volver a llegar atrás. Y luego de eso ya la curva nunca vuelve a ser igual. Entonces, ¿cómo se llama esta curva? Esta curva, cuando nada más tiene uno de los brincos, se llama curva de magnetización. Cuando tiene los dos, esta curva se llama curva de histéresis, así se llama. Y esta curva se utiliza para muchísimas cosas en el campo de la ingeniería. ¿Está clara esta parte? Sí, profe. ¿Okay? Entonces ahora les pregunto, ¿qué tipo de aplicaciones se les puede ocurrir para algo como esto? O sea, ¿para qué me serviría a mí llegar y magnetizar un material en una dirección y luego cuando me devuelvo resulta que aquí hay un remanente? Hay una aplicación muy común, que está más cerca de lo que ustedes imaginan, que lo mismo que les dije la semana pasada, que usa específicamente este efecto magnético para algo de diario uso. ¿A alguien se le puede ocurrir? Es un poco rebuscado, pero bueno, tal vez se le ocurra algo. O tal vez lo ha leído. Una brújula. Sí, podría ser una brújula, es un buen ejemplo. Yo a la brújula lo que hago es que la magnetizo en una dirección específica. Entonces, digamos, yo a la brújula lo que hago es que la magnetizo y la llevo hasta este punto de magnetización. O sea, yo lo que hago, al final de cuentas, al llegar a este punto, es que este material es un material ferromagnético normal. Y cuando yo lo genero a que todos los campos estén en una sola dirección, en realidad yo lo que estoy haciendo es que estoy haciendo un imán. Eso es lo que estoy haciendo. Un imán es eso, al final de cuentas. Un imán es un material que tiene todos sus campos magnéticos, sus dominios magnéticos en una sola dirección y entonces cuando usted lo acerca a algo, atrae. En realidad todos los materiales tienen este componente. Todos tienen dominios magnéticos, pero todos se suman y pues se cancelan entre ellos. Cuando yo tengo un material como este tipo, entonces al final de cuentas sí se ve el efecto sobre otros materiales y sí atrae metales. Entonces, una brújula es un ejemplo donde yo el hilo, digamos, la aguja yo la estoy magnetizando. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un norte y un sur magnéticos. Entonces, la aguja de la brújula tiene esas dos partes, tiene norte y tiene sur. Pero al final de cuentas, lo que hace la brújula, ¿alguien sabe cómo funciona una brújula? Esto se está saliendo del tema, pero bueno, ya que la compañera o compañero lo indicó. ¿Alguien sabe cómo funciona? Profe, creo que se magnetiza de acuerdo a los polos magnéticos de la Tierra. Correcto. Entonces, no sé si lo saben, pero si no lo saben,
el imán más grande que existe en este mundo es el mundo, literalmente. El mundo tiene un campo electromagnético como el que se genera sobre una bobina que sale de la Tierra y vuelve a entrar. Hasta la Tierra, digamos. Disculpen mis dibujos, porque digamos que esa es la Tierra, ¿no? La Tierra completa tiene un campo electromagnético total, que empieza en el polo norte y termina en el polo sur y se sale de la Tierra. De hecho, son las razones por las que estamos aquí, porque son las razones es que muchos de los rayos dañinos que llegan del Sol y de otras galaxias se repelen en este campo electromagnético que está en la Tierra. Entonces, lo que hace una brújula es que interactúa con este campo electromagnético que tiene toda la Tierra y entonces genera una fuerza que alinea la aguja con el campo gravitacional de toda la Tierra. Eso es lo que hace una aguja de una brújula. Al final de cuentas, ¿cómo yo pues magnetizo esa brújula? Con un efecto así parecido. Yo agarro y lo genero una bobina y lo magnetizo en una dirección para que después se alinee con la Tierra. ¿Okay? Otro ejemplo muy sencillo. Este ejemplo, sobre todo específicamente la curva de histéresis, este efecto en el que yo puedo hacer y forzar que se magnetice un material en esta dirección y se magnetice en esta otra dirección, y puedo a propósito, aplicándole un voltaje, bueno, un campo electromagnético, digamos, fuerte en una de las dos direcciones, magnetizarlo en alguna de las dos direcciones, es el concepto que se utiliza a nivel físico para los discos duros de las computadoras. Esto es un 0 y esto es un 1. Entonces, un disco duro lo que tiene es un montón de espacios en los cuales hay una cierta cantidad de milímetros cúbicos, digamos, milímetros cuadrados, pero planos, en donde yo estoy magnetizando de una forma o de la otra basado en la curva de histéresis. Y entonces yo puedo guardar en ese campo electromagnético de una dirección o la otra bits de computadora. Ese es el otro ejemplo más claro que se puede tener. ¿Está claro? Okay, pero bueno, ahí nos desviamos un poquito. Voy a seguir. Entonces resulta que también hay un flujo magnético que se puede medir y se ha adaptado por esa fórmula. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que el valor de ese flujo magnético lo tenemos que representar de alguna manera y lo tenemos que calcular. Entonces vamos a utilizar un concepto que se llama fuerza magnetomotriz. Ese concepto nos va a permitir hacer algo un poquito complicado, pero que al final de cuentas nos va a ayudar. Es lo siguiente. Yo puedo utilizar la reluctancia para hacer una analogía. Entonces, ¿por qué este tópico en realidad se llama circuitos magnéticos? Se llama así porque nosotros vamos a utilizar la teoría que ya vimos en la parte de corriente alterna y corriente directa con circuitos para simular o emular lo que pasa en un circuito magnético con el campo electromagnético. Entonces, repito, ya aprendimos a hacer circuitos eléctricos. Ahora vamos a pasarnos a los campos de flujo electromagnético, que es ese efecto de imán que se genera en el metal. Pero vamos a hacer una equivalencia para poder sacar equivalentes, digamos, de tipo circuitos normales. Y vamos a calcularlos en el rango de circuitos normales. Esta parte es donde se va a empezar a complicar un poco. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo hacer algo como esto, donde el circuito magnético que está ahí y cuánto flujo magnético tiene, yo lo puedo simular y lo puedo, digamos, replicar en un circuito de corriente alterna. Entonces vean que esto es simplemente una simplificación de lo que realmente está sucediendo en el campo electromagnético. Pero lo que nos permite es calcular de esta forma efectos y características de los campos electromagnéticos. Esta es la parte que es más difícil de entender. Esto como que me confirmen que lo están entendiendo. Denme un segundo para cerrar una ventana porque se me va a meter el agua por la ventana. Está empezando a llover. Denme un segundo.
Ok, entonces, voy a repetir esta parte y una vez que dimos por entendido, continuamos. Entonces, 1. Aquí lo que yo tengo físicamente es un núcleo, que es un tramo de metal, ¿verdad? Un círculo de metal, en donde lo que está pasando realmente es un campo electromagnético. Ese campo electromagnético se generó por una corriente eléctrica y la bobina que está arrollada. Entonces yo tengo una bobina que se arrolla aquí y se genera un campo electromagnético. ¿Cuál es digamos, el truco que vamos a utilizar? Al hacer esta analogía que está aquí abajo, en donde la corriente es el flujo, la fuerza electromotriz es la fuerza magnetomotriz y la resistencia ahora es la reluctancia, estamos haciendo como una analogía de los conceptos. Y eso nos va a permitir, digamos que, simular las características del circuito electromagnético, o sea, del campo que pasa por ahí, de una forma que ya conocemos, que es con circuitos regulares, con circuitos de corriente alterna normales. Eso es lo que quiero que entiendan, porque ahí en adelante vamos a suponer que todo el mundo entendió eso y vamos entonces a empezar a calcular efectos de campo electromagnético haciéndolos reducidamente con circuitos eléctricos, que son en realidad circuitos magnéticos, por eso se llaman así. ¿Sí está claro? Profe, no sé si seré solo yo, pero no veo la pantalla. Ahora sí. Sí, ¿se ve dónde cambia ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Entonces, repito. Este es el concepto que ocupo que amarren aquí. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Y realmente a qué se refiere. O sea, estamos utilizando circuitos regulares como los que ya hemos usado. Sin embargo, en algún momento vamos a tener o que sacar la información de aquí o volverla aquí para calcular conceptos de el sistema físico que es el campo electromagnético. Entonces vean que yo puedo hacer cosas como estas, en donde tengo la fuerza electromotriz, ¿verdad? Que sería la fuerza electromotriz, al final de cuentas, el voltaje que hemos estado utilizando. Pero esa fuerza electromotriz va a tener, digamos, analogía con la fuerza magnetomotriz. Entonces, esta fuerza magnetomotriz, yo la puedo meter en un circuito normal, circuito regular, digamos, normal de los que hemos estado calculando. Y puedo hacer una equivalencia de la resistencia o la reluctancia ahora, que es qué tanto se opone este material ferromagnético al flujo electromagnético. Y pueden pasar cosas como estas, en donde yo puedo tener un espacio abierto aquí, o sea, un espacio donde no hay conductividad eléctrica, porque está separado, pero no quiere decir que no haya conductividad electromagnética. ¿Por qué? Porque resulta que aquí también el campo electromagnético pasa y simplemente vuelve a tocar sobre el material ferromagnético y continúa su flujo, continúa su ruta de flujo. ¿Cómo se llama este espacio? Se llama entrehierro. Y se hace muchas veces por un tema constructivo, porque yo ocupo tener un espacio abierto para poder, digamos, construir este bloque de metal. Entonces ahí podemos sacar, por ejemplo, conceptos como el flujo de dispersión, que es una medida que mide la relación entre el flujo magnético total y la dispersión que se conoce. O sea, es qué tanto de este flujo realmente se está yendo por el conductor. Y vamos a hacer entonces analogías. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer cálculo de circuitos magnéticos, donde entonces ahora todas las leyes que hemos estado viendo las podemos trasladar a un equivalente magnético. Entonces, esto es lo que vamos a usar para empezar a calcular circuitos. ¿Está claro? Entonces, todos van a tener un equivalente. La corriente, flujo. La fuerza electromotriz, la fuerza magnetomotriz. La caída de tensión, la caída magnética. La resistencia, la reluctancia. La ley de Ohm, la ley de Hopkins. La conductividad, la permeabilidad. Entonces, que todos tienen una equivalencia. Solo que esto es lo que hemos estado viendo en corriente alterna, corriente directa, y estos son los conceptos nuevos. Pero nos permiten hacer esto, nos permiten devolvernos y calcular aquí y volver a caer aquí, sin necesidad de entender a nivel alto
los conceptos de electromagnetismo. Y también podemos calcular energía, que es más o menos lo que hicimos en circuitos normales, que calculábamos potencia. Podemos calcular la potencia de ese número de espiras, que son las vueltas que dio el bobinado, y podríamos calcular, digamos, al final de cuentas, corrientes eléctricas asociadas a la bobina que está alimentando ese campo electromagnético. Entonces ahí tenemos las equivalencias otra vez, de campo eléctrico y campo magnético, de corriente eléctrica y corriente magnética, y de las ondas de corriente directa y corriente alterna, en este caso corriente alterna, para el campo electromagnético. ¿Sí? Las ecuaciones las vamos a usar para empezar a calcular ejercicios. Entonces, vean que aquí está lo que he estado diciendo. Cuando un circuito magnético se alimenta con corriente alterna, el flujo depende de la tensión. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando una tensión a el circuito eléctrico real. Y la frecuencia es qué tan rápido cambia esa corriente. Entonces el campo electromagnético se va a estar moviendo. Sin que influyan las características magnéticas del núcleo. No interviene la reluctancia. O sea que depende de la parte eléctrica lo que se suceda dentro del circuito magnético. ¿Okay? Ahí tenemos las pérdidas parásitas, que son, no creo que nada más tenerlo como referencia, que digamos cuánta energía se pierde por no ser completamente, digamos, no ser perfecto el flujo que pasa por la transversal del componente magnético. Listo. Entonces, hasta aquí, digamos, es esta presentación. Es un poco es corta, igual que la semana pasada, pero esto es un poco denso de entender. Aquí es mucho empezar a hacer ejercicios. Yo les voy a asignar unos cuantos ejercicios y vamos a empezar a practicar y la próxima semana vamos a practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la otra presentación de una vez, que es la que habla del transformador monofásico, para la otra semana más bien gastarlo en hacer ejercicios. ¿Saben? Vamos a ver la otra. Un segundo para buscarla. Ok. Entonces, el primero de los equipos, primero de las máquinas eléctricas, máquinas magnéticas que vamos a ver, es el transformador monofásico. De ahí empieza todo. El transformador monofásico va a ser la primera aplicación sobre la cual vamos a agarrar los conceptos de circuitos magnéticos, o sea, un flujo magnético que pasa por un trozo de metal que tiene un campo y que se va a poder asociar a un circuito eléctrico para calcularlo, va a ser el transformador monofásico. Entonces, ya el transformador monofásico la semana pasada lo usamos con otra aplicación, pero lo vamos ahora a explicar y entender de una mejor manera. Entonces, ¿qué es un transformador monofásico? Primero que nada, es, digamos, un componente que tiene dos devanados. Cuando habla de devanados, lo vimos la semana pasada, estamos hablando de esos arrollados, de esas bobinas. ¿Okay? Y va a tener además una relación electromagnética entre los dos bobinados. Siempre hay un bobinado primario y siempre hay un bobinado secundario. Y el primero siempre es el que entrega la energía y el secundario es el que la absorbe. Eso lo comentamos la semana pasada. Además, el transformador permite modificar las tensiones. ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo. Entonces,
Este es el concepto básico de un transformador monofásico. Entonces, 1. Tenemos un circuito eléctrico en el cual hay una fuente de corriente alterna. Esta fuente de corriente alterna sí es real. O sea, sí tenemos una onda sinusoidal de corriente y voltaje que va a estar cambiando, como ya la vimos en los ejercicios de la primera parte. Y aquí sí voy a tener yo una corriente que va a dar vueltas y vamos a volver y va a cambiar, estar dando vueltas por aquí. ¿Qué sucede? Que la razón de ser de esta fuente es generar ese campo electromagnético, este campo variante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este campo, al estar generado por una fuente de corriente alterna, este campo también es variante. Ese campo también está cambiando dirección constantemente para arriba y para abajo. No es un campo fijo, es un campo que constantemente está modificando su dirección. ¿Basado en qué? Basado en la fuente que lo genera. Además, tenemos que ver que está, digamos, como confinado, ¿verdad?, a el núcleo. ¿Por qué? Porque tenemos un trozo gigante bueno, esto puede ser grande, puede ser pequeño, es un trozo de metal ferromagnético que direcciona ese campo. Y ese campo entonces ahora, a la vez, va a pasar por un segundo bobino, ¿no? Un segundo bobinado o un segundo devanado. Ese bobinado, entonces más bien se va a inducir sobre él una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que vamos a usar para alimentar una carga. Entonces, algo muy similar, pero con un par de modificaciones, fue lo que vimos con el sistema trifilar. El sistema trifilar tenía una bobina principal y tenía una bobina secundaria con un punto de conexión aquí medio a la mitad de la bobina. O sea, daba una cierta cantidad de vueltas, la mitad, y después salía. Entonces, eso también lo vamos a tener en este campo. Solamente que aquí vamos a tener nada más 2 bobinas sin digamos, sin un punto secundario. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Ok? Entonces, los transformadores hay de diferentes formas, digamos. Esto ya es un tema constructivo. Tienen láminas de hierro, normalmente, los cuales van a transmitir, digamos, el flujo. Y se pueden usar, digamos, en núcleos de hierro o en otros materiales para diferentes aplicaciones. Entonces, si recuerdan la foto del video que pasamos la semana pasada, era algo muy similar a esto, en donde yo tengo aquí las bobinas y aquí el núcleo. Entonces los tengo como pegados uno del otro. ¿Para qué? Para tratar de que estén en la mayor cantidad de contacto posible. Contacto, digamos, magnético, no contacto eléctrico. Aquí no hay contacto eléctrico. La bobina, digamos, está conectada de este lado y esta está conectada de este lado, pero ellas entre ellas no se tocan primero, las bobinas. Y el núcleo tampoco hace contacto físico con ninguna de las dos terminales, ninguna de las 4 terminales, ninguna de las 2 bobinas. Es nada más un contacto electromagnético del flujo que pasa por ahí. Entonces dijimos, hay pérdidas, ¿verdad?, que se presentan en un 2 o un 5% digamos, de la corriente del primario o del secundario. Y consideraciones. No se toman las resistencias de las bobinas, se desprecian sus pérdidas en el núcleo, se pone en flujo de expresión prepreciable. Eso lo vamos a ir viendo en práctica, porque aquí digamos como que no dice mucho. Se supone que necesita una corriente mínima para establecer un flujo en su núcleo. Si yo tengo un flujo muy pequeño, no hay una inducción hacia el centro. Entonces ahora sí, ahora vamos a tener esa fuente de corriente, vamos a tener la relación de transformación. Esto lo comentamos la semana pasada, pero ahora sí lo vamos a tener indicado como un número. Entonces, NP, ¿qué es? NP es la cantidad de vueltas que tiene el primario. O sea, cuántas veces dio esto vuelta alrededor de este núcleo. ¿Y NS qué es? NS es el secundario. O sea, cuántas vueltas dio este secundario, la bobina sobre el secundario. La bobina sobre el núcleo, más bien, en la bobina secundaria. Entonces, esa relación nos va a dar la relación de transformación. Entonces, con esa relación de transformación, yo puedo obtener 2 tipos de transformadores.
puedo obtener un transformador en donde tiene menos vueltas aquí y más aquí, o al revés. Entonces, dependiendo de esa relación, yo tengo transformadores que van a aumentar el voltaje o tengo transformadores que van a reducir el voltaje. Entonces, ahora sí, pregunta para todos. El sistema trifilar que vimos la semana pasada, ¿qué tipo de transformador tenía? ¿Un transformador reductor o un transformador elevador? Reductor, profe. Correcto, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que en el caso del laboratorio era de 208 a 120, o sea, estaba reduciendo. Pero en el caso residencial es todavía más grande, porque estamos pasando de 13.000 voltios a 240 a 120, entonces definitivamente era el reductor. Entonces quiere decir que la cantidad de vueltas es menor de un lado que del otro. Entonces, vamos a ir obteniendo esas relaciones y vamos a ir obteniendo también relaciones de las corrientes con respecto a la relación de transformación. Entonces, cuando el transformador es ideal, esa relación es directa. Si yo tengo una cierta cantidad de vueltas, la corriente del otro lado es igual. ¿Okay? Y después vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la convención del punto. ¿Qué es la convención del punto? La convención del punto es una forma de indicar los fasores de esa onda. O sea, los fasores de la onda del transformador monofásico y de la onda del transformador trifásico. Entonces, lo que dice es que cuando yo conecto y yo pongo el punto aquí arriba, ¿verdad? Ahí, digamos, el punto está aquí arriba. Significa que la bobina primaria induce en el secundario una corriente en la misma dirección. Entonces, al final de cuentas, el punto me indica si la corriente que pasa por este circuito primario, cómo induce la corriente en el secundario. Entonces, vean que si yo paso el punto de ubicación, entonces quiere decir que este voltaje se va a invertir. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta porque, al final de cuentas, la interacción es magnética. Entonces, también la posición de cómo están esas bobinas, así o arrolladas en otra dirección, me va a decir cómo generan el voltaje aplicado. Entonces, cuando el punto está en esa posición, las bobinas tienen la misma fase. Si yo conecto de la forma inversa, entonces se va a desfasar 180 grados. O sea, simplemente va a quedar completamente para el otro lado. Eso es un efecto físico. Es un efecto físico de que si yo tengo una bobina en una dirección y yo le doy vuelta, entonces resulta que en ese preciso momento, en cualquier momento de la onda, el sistema va a tener la corriente en la otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas lo que está sucediendo es que el fasor está corrido 180 grados. ¿Sí se entiende bien esto? ¿Ok? Respuesta, supongo que sí. Listo. Entonces, esa convención del punto nos va a generar cosas como estas. Cómo están conectados los componentes y cómo se genera ese voltaje en el secundario con respecto al primario. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para cuando empecemos a hacer los circuitos eléctricos. La fórmula de reflexión de impedancia no la vamos a usar todavía. Esta la vamos a ver más adelante. Después la vemos con detalle. Ok, ahora. Cuando yo estoy simulando los transformadores, hay el ideal, que fue el que vimos, que es este, que simplemente es una relación de transformación perfecta de lado a lado, pero eso no es realista. ¿Por qué? Porque resulta que el flujo magnético que pasa por este núcleo, algunas partes se sale, digamos, se sale para arriba, se sale para abajo, digamos, no es completamente laminar y digamos, hay momentos en el que el flujo sale. Y eso genera pérdidas, porque entonces no todo el flujo se está pasando. Entonces eso nos introduce la necesidad de hacer un transformador monofásico real. Real es en el cual vamos a considerar los efectos que suceden dentro de los
campos electromagnéticos como pérdidas y pérdidas en el cobre y pérdidas en el núcleo, pero tenemos que identificarlos y reflejarlos en el circuito que vamos a dibujar, en el circuito que vamos a usar para poder calcular esos efectos. Entonces ahí es donde surgen las impedancias de pérdidas en el cobre, tanto en el primario como en el secundario, y las pérdidas en el núcleo. O sea que el núcleo también tiene una cierta cantidad de pérdidas magnéticas que al final de cuentas se reflejan en una pérdida, eh, digamos, la vamos a reflejar o la vamos a simular con una pérdida eléctrica en este circuito equivalente que nos va a ayudar a calcular. Entonces, salen efectos como estos, donde yo tengo que empezar a utilizar valores de resistencia e inductancia, tanto en serie como en paralelo, para indicar cuál es el comportamiento más realista de ese transformador. Porque ese transformador tiene efectos como pérdida en el cobre, ya lo dije, o también tiene inductancias de la bobina como tal, esa bobina tiene una cierta inductancia, y también el secundario también los tiene. Entonces tenemos que buscar un circuito equivalente de transformador real, en el cual vamos a empezar a poner estos valores que van a estar asociados a los componentes físicos, a cuánto mide el núcleo, a las características del núcleo, a qué tipo de bobina es, para poder calcular, devolvernos y calcular componentes magnéticos. ¿Okay? Entonces ahí podemos hacer varios ejercicios en los cuales vamos a ir a medir componentes del transformador en vacío para poder obtener esos valores equivalentes. Entonces vean que, por ejemplo, el R de la resistencia del bobinado lo podemos calcular haciendo este ejercicio. Le aplicamos un voltaje al primario y obtenemos una corriente en el secundario y vamos y calculamos los valores de esas inductancias. Bueno, digo esto con los ejercicios, esto como lo vamos a realmente a atacar para que lo entiendan. Y después hacemos uno en cortocircuito para obtener un segundo set de fórmulas, los cuales nos van a ayudar a calcular esos valores. Y así, entonces, calcular las pérdidas y al final lo que vamos a hacer es que vamos a calcular este circuito, digamos, real, con los valores que nos dio la cálculo de laboratorio. ¿Okay? Podemos después calcular entonces la eficiencia del transformador, porque si tenemos pérdidas, entonces quiere decir que la potencia que entró no es la misma que salió, hubieron pérdidas. Y por último, podemos calcular la regulación de carga. La regulación de carga es simplemente qué caída tuvo el transformador como tal por simplemente ser transformado. Estas fórmulas vamos a ir utilizando y vamos a calcular. Entonces, esa es la teoría de hoy. Es pequeña, pero es densa y ocupa mucha práctica. ¿Por qué? Porque yo sé que entendieron en buena teoría, pero esto hay que irlo a empezar a practicarlo. Entonces, yo les voy a poner probablemente mañana unos primeros ejercicios nada más para que los vean, para que los vayan viendo qué se pide o cómo se calculan. Y la próxima semana, si nos dio tiempo por dicha de ver los 12 presentaciones, entonces la próxima semana lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ejercicios. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto al laboratorio mañana, con respecto a la teoría, con respecto a las próximas semanas, lo que tenemos que estar haciendo trabajando? Si no, entonces por hoy estaríamos. Profe, bueno, yo sí le quería preguntar, no tiene como nada que ver con esto ahorita, pero era para ver cuándo íbamos a tener la nota del primer reporte y del examen. Sí, probablemente a finales de esta semana el reporte y el examen como la otra a mediados, que son muchos ustedes, muchachos. Matricularon Ok, sí. demasiados, entonces ya el reporte está bastante adelantado y yo creo que esta semana a finales se termina. Y el examen sí, digamos, como nada más es la última parte, los ejercicios, ya la parte, digamos, que se generó automáticamente está revisada, seguro como a finales como a mediados de la otra por ahí. Gracias. Ok, listo, perfecto. Profe, ¿Sí? este tema sí viene en el libro, ¿verdad? Sí, sí, de hecho los ejercicios que yo les voy a poner para que empiecen a verlos son
son de libro. Son de libro. Y sí, digamos, como les digo, la parte teórica es corta, pero es complicada, digamos, en el sentido de que no es como tan intuitivo. Tal vez la primera parte de corriente alterna. Corriente directa era muy intuitivo. Corriente alterna, un poco menos. Esto, digamos, si tiene su complejidad, nosotros podemos hacer mucho. Quiero que se enfoquen mucho a hacer ejercicios. Entonces, la próxima clase va a ser puros ejercicios. Y les voy a poner esta semana y la que sigue, probablemente varios ejercicios resueltos o sin resolver del libro para que los vayan haciendo y los vayan practicando y salgan dudas, que eso es lo que ocupo. Ok, gracias, profe. Otra cosa que les iba a comentar también, que porque o sea, muchos hacen ejercicios de práctica y demás. También recuerden que hay otro libro. Hay otro libro que también es una buena referencia para si se quedan sin ejercicios o quieren ver otro enfoque de cómo se ve la teoría. No solamente usen el libro principal, hay otro que pueden utilizar que también está ahí en la carpeta de libros. El que usamos normalmente es el el que usamos es el Sadiku, el Fundamentos Eléctricos de Sadiku, tercera edición. Es el que normalmente usamos como más de guía. Ahí es donde les pongo yo normalmente ejercicios. Y es el que, digamos, mayoritariamente está como basado en la teoría del curso. Sin embargo, de segundo pueden usar el otro, el Boyleston. Ese también tiene la misma teoría, la tiene organizada de una forma un poco diferente nada más, pero tiene un enfoque, como que cuando hace la parte teórica, como que tiene otro enfoque y a veces ver un segundo punto de vista tal vez también ayuda a entender. Y hay otro tipo de ejercicios también. O sea, son los mismos temas, pero son calculados diferentes. Entonces, utilicemos otro libro también de referencia y yo les voy a empezar a poner como documentos de 1, 2, 3 ejercicios para que los vayamos revisando y la próxima semana son puros ejercicios. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Si no hay más dudas, entonces por hoy estaríamos. Nos veríamos mañana para laboratorio y la próxima semana para seguir este tema y hacer práctica de este tema. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, nos Muchas vemos. gracias, Profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chao.